quería retomar desde el punto que habíamos tomado la clase pasada, que definía categorías conceptuales de epidemiología crítica como desigualdad o diversidad, que se articulaban con la categoría de poder, la categoría de clase social. ¿Por qué lo quiero tomar de ahí? Por un hecho trágico de este fin de semana. Habían pasado muchos días desde el primer caso positivo de coronavirus en la Villa 31, en el barrio Mujica. El primer caso que se registró en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Desde ese mismo día, vecinos y vecinas de esa villa donde viven entre 40 y 60.000 personas, no está clara la cantidad de habitantes, vienen denunciando la irregularidad en el servicio de agua potable y saneamiento, que es una herramienta básica para prevenir el contagio. Hoy hay más de 1.200 casos. En dos de estas villas se concentran, en la de Retiro, en la 31 y en la 114 del Bajo Flores. Y en la villa de Retiro murieron dos referentes barriales. Ramona Medina fue una de ellas, que militaba en la Garganta Poderosa, se encargaba de coordinar el área de salud de la Casa de las Mujeres y Disidencias del barrio Carlos Mujica, y que estaba en conflicto desde hacía más de 2 años con el gobierno de la ciudad por el otorgamiento de una casa que estaba otorgada, pero que nunca se podía hacer la mudanza. Y eso, combinado con el cierre del parador de Retiro, los paradores son lugares donde pueden pasar algunas noches población que está en situación de calle, no pueden instalarse allí, tienen un tiempo prefijado que era una quincena, hace un tiempo atrás se podían quedar hasta 15 días, donde las condiciones de higiene deplorables y de no aislamiento hicieron que fuera uno de los puntos críticos de la expansión del COVID en la ciudad, ¿no? Son los barrios vulnerables, los geriátricos y los paradores. Empiezo por allí porque me parece que es primero para rendir homenaje a militantes que estaban trabajando en comedores barriales y que desde el territorio estaban intentando generar condiciones saludables para la población, porque creo que esto nos permite meter la cuestión de introducir la cuestión de psicología preventiva en el tema de por qué nosotros incluimos estas categorías, por qué hablamos de desigualdad, por qué hablamos de clase social, por qué hablamos de poder. ¿Qué efecto tiene esto sobre las condiciones de salud de la población? Estamos siendo testigos también de un blindaje que está recibiendo el jefe de gobierno de la ciudad, donde las cámaras, los periodistas nunca repreguntan y los funcionarios pueden decir gratuitamente y cínicamente que la situación estaba controlada, la situación está controlada, y cuando en un barrio no hay condiciones básicas de saneamiento, no hay ningún control establecido. El texto de Agamben, que habla de nuda vida como la desubjetivación y la pérdida de una persona de su estatus, no solo de su estatus de ciudadanía, sino de su estatus de ser humano, me parece que caben para estos casos. La organización en la que militaba la compañera Ramona sacó un comunicado, creo que vamos a ver si lo podemos subir nosotros, un pequeño video, donde
dicen no se murió, la mataron. Es una muerte. Ellos no hablan de nuda vida, pero me parece que la categoría, el concepto que usa Agamben para referirse a quienes estaban en los campos de concentración, cabe para esto. Gente cuya existencia había perdido la categoría de persona humana. Víctima de la miseria, víctima del abandono social, víctima de la marginación. La epidemia, lo dijimos desde la presentación, agranda la desigualdad de clase, profundiza la desigualdad. Y esto lo vamos a ir viendo en la medida en que se siga desarrollando. Pero ya lo sabíamos desde cada una de las intervenciones o de los análisis que se habían hecho de desastres o catástrofes o emergencias, siempre los impactos se concentraban en la población pobre. El ejemplo que se está trayendo estos días es del huracán Katrina en Nueva Orleans, donde la clase media blanca adinerada pudo salir de la zona, alojarse en otros lugares, en hoteles, por sus medios propios, por sus vehículos, y la población afroamericana pobre, vieja, fueron los principales afectados. Del mismo modo que en Nueva York el porcentaje mayor de muertes lo tienen la población afroamericana y la población latina. Siempre la pobreza atraviesa la condición social, la clase social, es un determinante fuerte de las condiciones de salud. Entonces, digo, no sé si es un homenaje, que es un recordatorio de que esta muerte, digamos, que tiene, en este caso tiene nombre, pero todos los muertos que van a quedar en los barrios más vulnerables de la ciudad y del Gran Buenos Aires probablemente, van a estar interpelando cuál es la política que se ha venido llevando y lo que se va a llevar adelante en términos de afrontamiento de esta pandemia. Las condiciones de pobreza no se generaron hoy, son preexistentes, pero quedan agravadas las condiciones por la presencia del virus. Voy a retomar algunas cosas de la clase anterior, pero hecho este reconocimiento, no sé si sirve hacerlo tampoco como reconocimiento a la figura de Ramona. Hay algo que siempre nos preguntan y es la interacción de lo individual y lo colectivo. ¿Cuál es la articulación? ¿Cómo articulamos o cómo pensamos nosotros la articulación de lo individual en términos de la facultad nuestra, de la formación que tiene la facultad de lo intrapsíquico con lo colectivo? Y cuando presentábamos la materia decíamos que uno de los objetivos de psicología preventiva era propiciar la emergencia o la aparición de subjetividades más autónomas. ¿Qué queremos decir con subjetividad? Yo supongo que esto está abordado en varias cátedras, pero me parece bueno puntuarlo, porque siempre es un punto de tensión. ¿Qué articulación establecemos nosotros entre lo individual y lo colectivo? El texto de Castoriadis, donde habla de la crisis del proceso identificatorio, apunta en esa dirección. Cuando él habla de la construcción de un sí mismo individual social, está hablando de esto. Silvia Bleichmar decía que la singularidad humana se constituye
en el entrecruzamiento de universales y relaciones particulares. Lo universal se refería al psiquismo, es decir, que se configura en un momento histórico. Hay un universal y un particular que en la constitución psíquica se establece a través o mediante el modo histórico que genera la condición de un sujeto social. Si la producción de subjetividad es un componente importante, fuerte o clave de la socialización, a lo largo de la historia fue regulada por los centros de poder que definen el tipo de individuo necesario para conservar el sistema. Sin embargo, en las contradicciones, en las grietas, anida la posibilidad de nueva subjetividad. Las subjetividades son moldeadas por el momento histórico social. Había quedado una pregunta en la presentación que habíamos hecho de este primer módulo sobre la significación imaginaria social, que no la pudimos desplegar el lunes, lo hicimos el miércoles, creo que en el audio que se subió del teórico está planteado, no llegué a escucharlo al final, pero les pregunto a ustedes, después de haber leído las significaciones imaginarias, lo que planteaba Castoriadis, que es aquello que da identidad al conjunto de un colectivo, de una nación, de un pueblo, de un país, ¿cuál sería la frase que define a la Argentina? Esto se los pregunto a ustedes, así que, y específicamente poníamos en ese breve texto introductorio que no se incluyera ni a el tango y Gardel, ni al fútbol y Maradona, ni al mate. ¿Qué es aquello que nosotros podemos decir Argentina es? Y todos, por la positiva o por la negativa, creemos eso. Una significación imaginaria se me ocurre que puede ser la de un pueblo solidario. Pero un pueblo solidario puede ser el pueblo uruguayo, brasileño, español, sudafricano. Algo que sea que es Argentina. Sí, lo digo porque muchas veces suele anclar esta significación. Está bien que no puede llegar a pertenecer a una determinada sectorialidad social, ¿no? Que es que cuando nos vemos los argentinos en problemas, acudimos a la solidaridad, que me parece que es diferente del concepto de cooperación, ¿no? Sí, igual creo que eso es parcial, porque hay una parte de Argentina que es muy garca, pero creo que no alcanza a definir algo de lo argentino. Por eso digo, podría caber para cualquier otro pueblo en el mundo. Yo digo, me estoy refiriendo a algo que es específico de Argentina. Ahí Melina está aportando algo bastante direccionado, me parece, que está pensando qué nos define y que todos estemos de acuerdo. Dice, una tierra rica en diversidades, en sentido amplio, muchos contextos diferentes. Está bien, a lo mejor está diciendo que tenemos todos los climas del mundo y tenemos muchas riquezas naturales. Por ese lado puede ir. No quiero prolongar el misterio. ¿No piensan ustedes que la frase Argentina, granero del mundo, define a la nación? No me refiero al diario. Que la define en términos de ordenar su economía como agroexportadora, como exportadora de materias primas, como el lugar de la distribución en la División Internacional del Trabajo, proveedora de alimentos y constitutiva
explicación constitutiva de su clase social más poderosa, que es la oligarquía. Argentina, granero del mundo, sigue siendo lo que está en el sustrato, digamos, latente, cuando se dice necesitamos el dinero del campo y el campo se niega a pagar un plus sobre su renta abultada porque han subido los productos, los commodities, los productos básicos de carne y cereal, o cuando en las conversaciones estamos pensando si una buena cosecha, una mala cosecha pueden definir la fortuna o no del país. En el siglo pasado las monedas tenían una cabeza de vaca y unas espigas de trigo. Quiero decir, hasta en nuestra moneda nacional estaba impreso lo que identificaba al país, la producción de materias primas, que sigue estando presente hoy bajo formas de materias primas mineras o de materias primas petroleras, ¿no? De energía, no solamente cereales. Pero en esa frase, todos somos el campo, una frase profundamente ideológica, porque la repite gente y la cree gente que no tiene ningún beneficio de la renta agropecuaria. Sin embargo, a pie juntillas defiende los privilegios que enuncia esta clase poseedora, ¿no? Entonces, porque nos vamos a meter ahora en políticas sociales, creo que, y porque nos interesa cuáles son estas construcciones simbólicas colectivas, ideológicas, en las que todos nos referenciamos a favor o en contra, pero que todos le adjudicamos poder de verdad, creo que es pertinente que las analicemos como parte de la intervención en los problemas de salud, enfermedad, atención, cuidado. Quería puntuar dos cosas más de la clase anterior que aparecieron como preguntas de estudiantes. Uno, la diferencia entre modo de vida y estilo de vida, que también los toca Zaldúa en el texto de hoy de alguna manera. Modo de vida es concebido como una categoría económica y sociohistórica. Son las condiciones económicas de un grupo de individuos de una determinada población donde los miembros desarrollan sus condiciones de vida. El estilo de vida se refiere a las formas particulares de manifestarse el modo. ¿Qué decimos con formas particulares? Como las personas integran el mundo que les rodea y que esto incluye hábitos, esto es alimentación, higiene personal, ocio, etc. Los modos de relaciones sociales, la vida relacional y de familia, la sexualidad, etc. Y mecanismos de afrontamiento social. Entonces, mientras modo es una categoría económica y sociohistórica, estilo de vida es una categoría sociopsicológica. Se utiliza para describir el comportamiento humano en su medio singular, social, cultural y económico. Bien, paso al texto duro de Zaldúa, que entre paréntesis, las preguntas que quedaron planteadas sobre el texto, una pregunta fundamentalmente que decía, ¿las está elogiando o las está criticando? ¿Son positivas o no son positivas las políticas públicas? Esta me pareció que era la pregunta que podía abrir un poquito la presentación del texto. Les pido que las preguntas que hagan traten de focalizar, ¿no? Porque hay una pregunta, yo le quiero preguntar que me explique el texto. Es demasiado amplio eso. Si ustedes pueden focalizarlas,
también nos ayudan a que la clase sea un poquito más dinámica. Lo que pretende Graciela Zaldúa con este texto es poner negro sobre blanco cuestiones que están apareciendo y que crean confusión en algunos sectores en términos de si los programas, los planes, los dispositivos, las políticas que se llevan adelante pueden permitir desarrollar o no condiciones de salubridad, condiciones de organización, condiciones de mejoramiento de la vida de las personas. Ella empieza planteando cómo las políticas públicas abocadas a lo social siempre expresan intereses de distintos actores. Por eso hablábamos de estructuras de poder y de estructura de clase social como categorías necesarias para la comprensión del proceso salud, enfermedad, atención, cuidado. En la primera parte, ella dice, son parte, las políticas sociales, parte de las políticas públicas, tienen por finalidad proveer al bienestar individual y colectivo. Sin embargo, no pueden estar escindidas de las políticas económicas. Deberían estar en estrecha relación con ellas. Si marchan por canales diferentes, las grietas y las desigualdades inevitablemente se van a aumentar. Yo estaba revisando recién información de la brecha entre ricos y pobres y en Argentina, desde los últimos 30, 40 años, viene profundizándose esta diferencia. Y cuando se desarrollan algunas políticas sociales, apenas disminuye o se mantiene estabilizada en la marca anterior. Y cuando se anulan las políticas, sigue aumentando. No han reducido la brecha entre los más ricos y los más pobres. En Argentina llega a 23 veces, ¿no? El decil más alto de la sociedad, el decil es el 10% de mayores ingresos, gana 23 veces más que el decil de menores ingresos. En el origen, las políticas sociales estaban restringidas al área sanitaria y educativa. Se fueron agregando luego otras áreas: infancia, niñez, familia, desarrollo social, vivienda, justicia. Justicia me refiero a programas de justicia que intentan trabajar en territorio, acercando el derecho a la justicia territorialmente a distintos sectores. Pero están dentro del aparato judicial, dentro del sistema judicial, pero son programas muy específicos que tratan de reducir esta dificultad de las personas en acercarse o en ejercer el derecho a la justicia. Dice Zaldúa, las políticas sociales se instalan como modalidad estatal de intervenir en las cuestiones sociales, intentando resolver la necesidad de gobernabilidad en sociedades estructuralmente desiguales. El Estado está presentado como un árbitro, como si flotara por encima de las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo. Y nosotros, mayoritariamente, tendemos a creer que es así, que el Estado es un árbitro. Me parece que el punto fuerte que plantea Zaldúa en esto es, esta es una ilusión, está fetichizado el Estado, lo cual no implica que no creamos, porque uno cree en estas cuestiones. Se pretenda el Estado como un árbitro imparcial. Creo que hay numerosos ejemplos donde cada uno de ustedes, de nosotros, podemos probar que no hay imparcialidad del Estado, que juega en algún sector y con algún interés particular. Nunca nos vamos a cansar de decir, cuando pasa algo como la muerte de Ramona,
el Estado ausente de la Villa 31. El Estado no está ausente en la ciudad. El Estado está dedicado a otra cosa en la ciudad. Está dedicado a favorecer que algunos grupos inmobiliarios se enriquezcan y ganen ingentes sumas con a la adquisición de terrenos del Estado adquiridos muy baratos. O lo que hemos escuchado el último tiempo, estos negocios sucios, oscuros, de la venta de barbijos a un precio exorbitante. Nunca está ausente el Estado. Está atendiendo algunos intereses y desatendiendo otros, pero esto es una elección, es una decisión de quienes están manejando el Estado. Y es el poder económico quien le pone condiciones al Estado y lo dirige más o menos visiblemente. Los últimos 4 años, en forma absolutamente clara. Cuando Macri se hizo cargo del gobierno de la ciudad, circulaba la ciudad atendida por sus propios dueños, como una frase, digamos, en las redes sociales. Y esto es, el gobierno de los CEOs es correr a la clase política de la gestión del Estado y hacerse cargo ellos directamente. Lo estamos viendo con Piñera en Chile, con Trump en Estados Unidos, también Macron en y en Italia. Digo, es un proceso que se está mundializando, no somos nosotros. El modo en que la administración del Estado ha sido tomada por dueños del poder económico. Pero me parece interesante esta reflexión que propone Zaldúa, donde habla del Estado como un cliché. La importancia de las políticas públicas y de el intento de reparación y de mejorar las condiciones de vida de la población, pero a la vez como mantener las desigualdades en tanto no se atienden las condiciones que determinan esa desigualdad. En tanto se mantiene una renta extraordinaria, por ejemplo, para determinados sectores económicos que no son tocados por la administración, no son afectados en su modo de apropiarse de ganancias. Decía las políticas sociales como una modalidad estatal de intervenir. A mí me hizo recordar a Alain Badiou, el teórico del acontecimiento, cuando él definía las elecciones no como un acto político, sino como un acto administrativo estatal. Esto es, decía él, para el recambio de funcionarios, porque la verdadera política crea tiempo y espacio. No me voy a ir muy lejos con esto. Para poner un ejemplo, las PASO el año pasado fueron un acto político, porque creó un tiempo y espacio. Partió la historia, o pudo haber sido un punto de partida, si no se hubiera sujetado el sector que había ganado a el procedimiento democrático que implicaba esperar 3 meses más con el gobierno que teníamos hasta tanto se hiciera la primera. Mi compañera me avisó que... Aquella elección de las PASO fue un verdadero referéndum y podría haber tenido ese carácter como el acto político que fue, ¿no? Pero bueno, se perdió esa oportunidad. Se mete después Zaldúa, donde habla de los estados periféricos, donde el Estado, que debería ser garante de la seguridad social y la regulación salarial, aparece como culpable de las crisis económicas por el déficit
el famoso déficit fiscal o excesivo gasto público, lo cual significa el recorte de las partidas asignadas a seguridad social, salud, educación, vivienda, desarrollo social, etcétera, etcétera. Yo creo que el sueño de la derecha argentina, que no existe como tal, porque solamente parece que hay partidos de centro-derecha, es volver al Estado que tenía la oligarquía, que era un Estado pequeño, adaptado a las necesidades de exportar materias primas y divisas, e importar productos industriales para una pequeña, muy pequeña población. Ese es el ideal de Estado que tiene la derecha y que se intenta reactualizar aquí a partir del consenso de Washington. Se establecen, esto es a partir de la década del 90, o se profundizan una red de políticas sociales denominando beneficiarios a la población usuaria. Se pudo haber elegido otra palabra, pero se eligió beneficiario, que pertenece a la misma familia de palabras de beneficencia. Digo, nosotros trabajamos con las palabras también. No solamente, pero también trabajamos con las palabras. Esa red de políticas sociales se orientaron a sectores carenciados de recursos básicos. Y es una malla que se extiende durante algunos gobiernos o se restringe mucho durante otros, pero que la invitación de Zaldúa es a pensar la utilidad o cuáles son los puntos débiles o las cuestiones que podemos criticar de este funcionamiento de un Estado que para atender a los sectores carenciados, en vez de resolver cuestiones de base, se trabaja con una política de subsidios sobre esos sectores, ¿no? Como si fuera la única posibilidad de garantizarles ciertos derechos. ¿Se escucha bien, Alexis? Sí, se escucha bien, Hugo. Gracias, Rob. Pasa después a definir, a identificar los derechos. Y habla de las 4 generaciones de derechos. La primera generación, los derechos civiles y políticos, centrados en el tema de la libertad. Libertad de circular, libertad de reunirse, libertad de organizarse, libertad de opinar, libertad de opinión, libertad de prensa, garantías procesales, el sufragio y la participación política. Son derechos civiles y políticos, no para todos. Están definidos estos derechos, para hombres blancos propietarios. Es la población sostén, soporte de estos derechos. La inclusión de quienes no son hombres, de quienes no son blancos, de quienes no son propietarios, es una lucha que tiene todavía vigencia hoy. La inclusión en estos derechos, o que estos derechos rijan también para él. La segunda generación de derechos están ligados a la igualdad. Los primeros eran a la libertad, estos a la igualdad, que se incorporan como derechos a partir de principios socialistas. Son derechos económicos y sociales. Ahí el Estado está obligado a intervenir para compensar desigualdades de clase. Este es el tema. El Estado compensando desigualdades de clase. En este sentido, el Estado tiene que garantizar el derecho a la educación, a la salud y al trabajo. ¿Por qué insisto en compensando desigualdades de clase? Porque el Estado no va a eliminar las desigualdades de clase, ni le cabe eso al Estado. Tiene que pasar por otro lado esto. Pero es importante entender que
la categoría de clase en la estructura económico-social de todos los pueblos es determinante. Los derechos de tercera generación son los llamados de solidaridad. Son derechos colectivos que están afectados por la discriminación. Algunos adquirieron mucha importancia, los de género, de protección del medio ambiente, por ejemplo. Los titulares de estos derechos, así como los primeros derechos eran los hombres blancos propietarios, la titularidad no se sustenta en individuos, sino en colectividades, sean pueblos, sean grupos, sean naciones. Y están sostenidos estos derechos por la emergencia de minorías activas y militantes, feministas, ecologistas, diversidades sexuales, de discapacidad, etc. El uso medicinal del cannabis, por ejemplo. Los derechos de cuarta generación están vinculados al desarrollo tecnológico y científico. Están relacionados con la bioética, tecnologías de la salud, genética, reproducción asistida. Prevención de epidemias, escribe Zaldúa. Es un texto premonitorio porque está escrito en el 2010. Debería ser también, estaba incluido también entre derechos de cuarta generación. Vuelve al tema de la exclusión social, porque las políticas públicas, las políticas sociales, están relacionadas con esto, con la población que queda por fuera, que es expulsada. La expulsión, decía antes en relación con Ramona, despoja a una persona no solo de su estatuto ciudadano, sino de su estatuto humano. Hoy se concretan con la expulsión de trabajo, de la protección social, de la escolaridad, y tienen un efecto, un impacto subjetivo tremendo, porque generan culpa, autorreproche. El discurso meritocrático que circuló en estos tiempos, nosotros lo venimos viendo con población desempleada que piensa, cree que ha cometido algún error y que se merece ese destino funesto de perder el trabajo y con eso perder su vínculo con aquello que lo ligaba con la organización social. Y es difícil en esas condiciones entender que el problema es un problema general, es un problema económico, social, es un problema que no le atañe a esa persona en particular, sino a grupos que están siendo dejados de lado. Población excedente, dijo Christine Lagarde en relación a los ancianos. Población excedente. Y no tiene ningún prurito, ¿no? Una representante vocera del capital en decir esto. Hay población que sobra. ¿Qué podemos hacer? Eliminémosla. Esto es una estrategia coherente del capital. Aquello que no me sirve, lo descarto y lo elimino. Ahora, el cambio de políticas del Estado que se ha venido gradualmente subordinando al Estado, al mercado, favoreciéndolo, cuando reinstala a las personas, las reinstala en un lugar de consumidores. Entonces, pertenecer es consumir. En una jornada que se realizó en La Habana, Frei Beto, que es un vocero de la teología de la liberación, planteando aquellos puntos por los cuales el populismo había entrado en crisis en América, no solamente el Frente Amplio, también el Partido de los Trabajadores de Brasil, el kirchnerismo en Argentina. Él decía, ¿cuál ha sido el punto en donde fallaron? Y él decía, alentaron el consumo, lo cual no está mal,
pero dejaron a las personas en condición de consumidores y faltó trabajar la condición de ciudadanos. Podemos discutir si la ciudadanía es una ilusión o no, pero me parece que hay algo de cierta constitución. Cuando hablamos de producción de subjetividad al principio, estamos hablando de esto. ¿Qué sujeto estamos produciendo y qué sujeto producen las políticas sociales? Una pregunta que circuló en muchos movimientos sociales fue la cantidad de derechos que se promulgaron en los 12 años anteriores al gobierno de Macri, en el gobierno kirchnerista, ¿cómo pudieron ser borrados con facilidad? ¿Qué característica tenían esos derechos? ¿Qué faltó para que la población se apropiara de ellos? Creo que esto yo no tengo las respuestas y me parece que nos cabe buscarlas, porque en esas preguntas también se articula la producción de subjetividad. Fueron producidos sujetos de determinada característica en esas instancias. Bien, lo dejo planteado como pregunta esto. Entonces, aquella inquietud que dejó una compañera sobre si son buenas o son malas, si sirven o no sirven, por supuesto que hay que desarrollarlas. Además, se han abierto en todas estas políticas sociales muchos puestos de trabajo para nosotras y nosotros psicólogos que antes no estaban, donde podemos aportar también trabajo sobre la subjetividad cuando intervenimos en poblaciones en la comunidad. Creo que hay que desarrollarlas, sostenerlas y al mismo tiempo fomentar a través de la participación el desarrollo de subjetividades autónomas, no de clientes, porque ese es el riesgo de que se convierta en una dimensión que tenga una dimensión clientelar, el tema del beneficio social y del subsidio. Nosotros cuando podíamos hacer trabajo de campo, no sabemos cuál va a ser la práctica que vamos a hacer en este periodo, pero si tenemos que revisar algún programa o algún dispositivo que esté en funcionamiento, si tenemos esa posibilidad, recomendamos siempre una lectura minuciosa de este texto de Zaldúa. Es un texto duro, es un texto áspero. Zaldúa usa mucho rigor conceptual y no tiene mucha belleza literaria el texto porque son definiciones arduas y difíciles, pero que es necesario releerlo varias veces. Repetimos otra vez, quedan abiertos los foros porque en la relectura del texto seguro van a aparecer inquietudes, comentarios o cuestionamientos y estamos escuchándolos para poder tener alguna ida y vuelta con eso. Bien, el concepto de... Doy también, me meto con el tema de vulnerabilidad que estaba presente hoy, y después dejamos abierto para que se pregunten sobre los dos textos, si no, no vamos a tener tiempo de pasar esto. Un problema o una cuestión que toma la epidemiología y que tomamos también en prevención crítica es tratar de ajustar conceptualmente algo que defina del mejor modo posible la intervención, la población sobre la que queremos intervenir, el daño que queremos medir. Es una pelea por precisar, por encontrar el indicador que sea más fiel posible para relevar las condiciones de salud, enfermedad, atención, cuidado o las condiciones de desigualdad.
Como ejemplo, la mortalidad infantil servía durante mucho tiempo como un indicador del desarrollo de salud de las poblaciones y se comparaba eso entre países, entre regiones, entre ciudades, entre provincias acá. La inversión que se hizo en los servicios de neonatología en los hospitales redujo en forma impresionante la mortalidad infantil. Entonces se vio que ya no era ese número un indicador fiel de cuál era la situación. Y se tomó otro que es la mortalidad materna, que está relacionado con las muertes ocasionadas en el periodo de embarazo, parto y puerperio. Al tomar este número, las desigualdades entre los países periféricos y los países centrales quedó puesta de manifiesto. Digo, un indicador más fiel, más cercano a la realidad, que permita identificar de un modo más nítido cuáles son los problemas, cómo se están manifestando los problemas del campo sanitario. Digo esto porque, bueno, y con el tema también de drogas, digamos, cómo fue variando de drogadicto, usuario, dependiente, drogadependiente, toxicómano, para hablar ahora de consumos problemáticos. La precisión, la búsqueda de precisión en el concepto también está relacionada con una idea no solo de encontrar qué da mejor cuenta, cuál es la expresión que da mejor cuenta del fenómeno que queremos identificar, sino también de que no tenga una carga de estigmatización encima, ¿no? Como drogadicto, drogadependiente o toxicómano tenían, por ejemplo. El concepto de vulnerabilidad, que viene del campo jurídico internacional, que expresaba aquellos grupos que estaban disminuidos en, lo quiero leer, originario del área de la abogacía internacional, designaba grupos o individuos frágiles jurídica o políticamente en la promoción, protección o garantía de sus derechos. Del campo jurídico internacional fue tomado por el sanitarismo para identificar la situación de algunas poblaciones, la situación en la que estaban instaladas algunas poblaciones. Y el texto de Mezquita que tienen ustedes a la lectura ejemplifica esto con la pandemia, la otra pandemia que tuvimos, que es la de VIH. Y define en los momentos por los que pasó la pandemia. Primero, apenas identificado el virus, se habló de 4 grupos, que eran los grupos poblacionales donde parecía circunscripta la aparición del virus, que eran los homosexuales, los hemofílicos, los heroinómanos y haitianos, creo, las 4H. Y configuraron estos grupos de riesgo. Una compañera preguntó cuál era la diferencia entre grupos de riesgo y conducta de riesgo. Un grupo de riesgo tiene la ventaja de establecer identidades que permiten particularizar en forma muy clara cierto grupo poblacional, diferenciándolo de la llamada población general. Por ejemplo, las 4Hs. Ahora vamos a ver qué efecto tuvo
en esos grupos. Pero este concepto de grupo de riesgo, en los síntomas respiratorios que constituyen grupo de riesgo para la tuberculosis, es un concepto operacional fuerte que sirve. Es un concepto operacional y porque siempre que se dispone de una identidad clara, definida por un criterio fijo, va a ser mucho más fácil dirigir acciones sobre los individuos así discriminados. Y quiero usar discriminación en el otro sentido de la palabra, que es la distinción que se puede hacer, ¿no? Del mismo modo que los hiperobesos, los diabéticos, las personas mayores como yo, somos un grupo de riesgo en este momento de COVID. Digo, es un concepto que permite dirigir, focalizar acciones en sectores determinados. ¿Qué pasó con las 4 Hs? El virus comenzó a extenderse a la población de pobre, negra y de mujeres, básicamente en Estados Unidos, pero siguió esta línea hacia las mujeres y hacia los pobres en todo el mundo. Y se vio que este concepto tenía solamente una carga discriminadora negativa, porque apuntaba al apartamiento y a la segregación de estas personas y no impedía, no resolvía la transmisión del virus. Cuando se identifica que la transmisión es por vía de la sangre y de flujos del cuerpo humano, líquidos del cuerpo humano, se avanza al concepto de conducta de riesgo, que tiene la ventaja de ampliar la cuestión y de ubicar el problema en donde tiene que estar. Es decir, no es por ser homosexual que uno se contagia de SIDA, sino por no usar preservativo. No es por ser hemofílico, sino porque la sangre no está debidamente procesada o han tenido errores bacteriológicos en el laboratorio donde se hizo ese trasplante. Y los heroinómanos no es por tener el consumo problemático de heroína, sino por compartir la jeringa o el material de administración de drogas. Cuando veamos droga vamos a tomar también este punto para hablar de estrategias de reducción de daño. Entonces, la conducta de riesgo lo que está apuntando es a cuáles son aquellas cuestiones que pueden estar en mis manos afrontar y resolver el problema con independencia de quién sea yo, con independencia de quién sea la persona, quiero decir. Entonces ya no es un grupo de riesgo, ya es una conducta y queda esto por fuera de la discriminación y de la estigmatización. Esa es la diferencia entre grupo y conducta. Grupo de riesgo es una mujer promiscua, un homosexual activo, una mujer que quiera tener múltiples parejas. Entonces, si es una mujer de estas características, ella es grupo de riesgo. Pero si ella usa preservativo, de lo que estamos hablando es que una determinada conducta impide allí el riesgo. Riesgo es una característica sanitaria, un concepto que se instala en el campo de la salud y que, como todo concepto, tiene usos que pueden ir en el sentido de facilitar la organización, el pensamiento, la reflexión, o de anularlo, de clausurar el pensamiento y de estigmatizar. Los términos tienen una utilidad doble. Y lo que me parece más importante señalar o remarcar para poner punto al tema de la vulnerabilidad es que vulnerabilidad no define una esencia.
no se es vulnerable, sino que se está vulnerable. Con lo cual todos en algún momento tenemos distintos grados de vulnerabilidad, porque no es estable, muda constantemente, y en este momento creo que hay lo podemos constatar nosotros, en algún sentido todos estamos en situación de cierta vulnerabilidad. Por supuesto que Ramona y las habitantes de las villas tienen una vulnerabilidad, están en situación de vulnerabilidad mucho mayor. Me refiero a los problemas del sueño que la mayoría de las personas tenemos, hablan de cierta vulnerabilidad psíquica. No quiero compararlo con el espanto de la Villa Miseria, en absoluto, no lo quiero comparar. Pero digo, la situación, pensarlo como que uno no es, sino que está, y que todos estamos en distintos grados. Pongo un ejemplo. Una persona me dice que va al neurólogo, una persona que tiene problemas, ciertos problemas, digamos, de sueño, de trastornos de personalidad, y le dice que está durmiendo muy mal. Y al neurólogo le dice, sí, todos mis pacientes están durmiendo mal. Y yo me quedé pensando que ese neurólogo tendría que haber dicho, todos estamos durmiendo mal. Digo, no ubicarse en el lugar de yo estoy a salvo de esto, porque también esa palabra, por ejemplo, es tranquilizadora para su paciente. Que él le pueda decir, esto que le está pasando nos está pasando a todos. Tranquilizadora en el sentido de aquello que nos pasa a todos nos debe mover a una reflexión común, no es la solución obviamente, pero si nos pasa a todos, nos permite tal vez contenernos y comprendernos y ayudarnos más solidariamente entre nosotros. Había un punto que me había quedado del tema de beneficencia, para pensar en términos de las políticas sociales, que era que la beneficencia se establece verticalmente. Siempre hay uno que da y uno que recibe, mientras que la solidaridad es horizontal, ¿no? Digo esto para agregar otro punto en la visión crítica de las políticas sociales. ¿Qué dirección tiene? ¿Se establece solo verticalmente, en un sentido clientelar de la palabra, o permite generar relaciones horizontales? Bien, estimadas y estimados, pongo un punto y abrimos a las preguntas, opiniones, críticas. Hago la consulta que todavía no me quedó bien definido la diferencia entre una representación social y un imaginario social. Bien, todo el campo de las construcciones simbólicas colectivas está tomado desde distintas perspectivas o modelos. Castoriadis lo toma desde lo imaginario y él, la institución imaginaria de la sociedad fue uno de sus primeros textos, el imaginario instituyente. Y en el texto que tenemos a la lectura, habla de significaciones imaginarias sociales. Creo que es lo que ha tenido más supervivencia, como frase que nos identifica. Representa del campo de la sociología son Serge Moscovici, Denis Jodelet, quienes Serge Moscovici es el que la conceptualiza, y se está refiriendo a aquellos, el discurso de una institución justifica determinadas prácticas o determinadas ideas. Tenés en las dos, al mismo campo de esto que denominaba construcciones fictivas. Es algo que no está en la materialidad,
sino en el campo de lo representacional, pero que es sostenida siempre por un conjunto de personas. La representación suele estar relacionada con grupos humanos más pequeños. En los términos que lo dice Castoriadis, la significación imaginaria es de toda una nación o de todo un pueblo. Son estas, es el campo ideológico, si lo queremos llamar, para conectarlo con Zizek, otro presente en nuestra bibliografía, como aquello que da sustento a las prácticas de las personas, lo que aglutina la experiencia del sujeto y lo moviliza según sus intereses, y la ciudadanía se mueve por ellas y cree a pies juntillas en ellas, ¿no? Son estas ideas que parecen estar flotando sobre la sociedad, pero que uno las cree. Me estoy refiriendo al campo amplio de las construcciones simbólicas, ¿no? Ambas, tanto representación social como imaginario social, se relacionan con los discursos y las praxis. Sí, la fundamentan. La significación imaginaria fundamenta praxis que son más globales. Para los Estados Unidos, por ejemplo, el ejemplo que pone Castoriadis en el texto es: somos hijos de los padres fundadores. Los padres fundadores son los que lideraron el proceso de independencia de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, y que constituyeron la primera organización del país, ¿no? Que tenía entre sus idearios la libertad y la república. Y Estados Unidos, cuando vos decís si fundamenta praxis, sigue insistiendo, invade un país, bombardea las ciudades que se le ocurre en nombre de la libertad y en nombre de la democracia. Y no se les mueve un pelo de la cara. Es en nombre de la libertad y de la democracia nosotros vamos y matamos. ¿Por qué? Y porque lo hacemos en nombre de la libertad y la democracia. Somos hijos de los padres fundadores. Libertad y democracia, libertad, cuando los padres fundadores, todos esclavistas, ¿no? Tenían plantaciones de algodón y de tabaco en Estados Unidos, para ver también las contradicciones propias de cada una de las ideas. Pero fíjate si justifica praxis. Y también en lo pequeño, en el dispositivo, en el grupo, en la institución en la que estemos, una representación social justifica prácticas, justifica ideas, justifica praxis. Con respecto al Estado, ¿sí? Como mediador, quisiera saber qué relaciones tiene en función de poder redistribuir la riqueza, en principio, o los medios de producción. La historia muestra que el Estado nunca ha distribuido los medios de producción. Esto ha sido por algún movimiento social, revolucionario, que ha conseguido eso. No es una fuerza intrínseca del Estado ni una capacidad del Estado. El Estado es un aparato que responde a quien lo maneja, digamos. Entonces, bueno, el tema es quién maneja el Estado o quién lo puede operar. Me parece que esa es la cuestión. Me hiciste otra pregunta, perdón. Sí, en realidad tenía que ver con eso, justamente, con la posibilidad del Estado de ser redistributivo. El tema de... Veía el otro día una diputada en un parlamento europeo que tenía su carpeta donde estaba interviniendo en un debate, decía, combatamos la pobreza, no a los pobres, que suena lindo, pero como decía un periodista que se murió hace muy poquito, un excelente periodista, Marcelo Slotoviazda, lo que hay que combatir es la riqueza, no la pobreza.
la redistribución de la riqueza, habría que verlo. Yo les pido que revisen variables económicas de cuál ha sido la brecha entre la población pobre y la población rica en los últimos 40 años, y para cotejar allí si es posible algún margen de redistribución de la riqueza. Aún con las políticas sociales que se desarrollaron, no dejó de agrandarse la brecha. Entonces, eso permitiría echar por tierra la idea de que el Estado puede redistribuir la riqueza, si no hay una decisión política de ello. El Estado per se no lo va a hacer. La decisión política dependerá de la correlación de las fuerzas sociales. Sin ir más lejos, hace más de un mes que se está hablando de un miserable impuesto, una tasa del 1 o 2% para las fortunas más ricas del país, y no se puede avanzar sobre ello. Y eso no es redistribución de la riqueza, ¿no? Digo, cuando estamos hablando de que los grupos de poder presionan y direccionan políticas del Estado, o consiguen que desde el Estado no se metan con ellos, en todo caso. Creo que habla de la capacidad de redistribuir, que no está en el Estado, sino que está en las fuerzas sociales que están en pugna. Perfecto, muchas gracias por la explicación. Yo había hablado al principio de cuestiones que me parecía importante señalar como modo y estilo de vida para definirlos, o producción de subjetividad, en esto de la articulación de psiquismo y subjetividad, que me parece central para subrayar nuestra pertenencia al campo psi, ¿no? Que hablemos de epidemiología, de sanitarismo, de salud colectiva, lo hacemos desde nuestra especificidad psi. Y esta articulación de psiquismo y subjetividad que planteaba Silvia Bleismar me parece que nos da un anclaje fuerte a nosotros, del mismo modo que lo que plantea Castoriadis en la crisis del proceso identificatorio. Quería puntualizar otra cosa que es más general también, y es que los conceptos y las definiciones que manejamos nosotros son relacionales, siempre son de sujetos de clases, en género, ya vamos a ver el concepto de género también, digo, es algo donde hay relaciones que se establecen, en el caso de género, relaciones de poder, en las clases sociales, cuando hablamos de clases vulnerabilizadas o pauperizadas, es en relación a otra clase que está enriquecida. Digo, no son conceptos que se definen solamente por un fenómeno aislado, como querría pensarlo el positivismo, sino siempre es en relación con, ¿no? con otra cuestión. Esto también nos diferencia de la perspectiva más tradicional de prevención, donde los conceptos sean puntuales, focalizados en una cuestión. Los conceptos que usamos nosotros, todos son relacionales. Bien. ¿Yo puedo hacer una intervención, Hugo? Soy Estefanía. Sí, claro. No, pensaba con respecto a algo que vos planteabas hace un ratito, digamos, de quedarnos tal vez con esta pregunta de qué impacto tiene, digamos, en los procesos de subjetivación, qué impacto tiene en la subjetividad en pos de procesos de subjetivación o de desubjetivación con respecto a, bueno, el impacto de las políticas, al concepto de vulnerabilidad, e incluso pensaba con respecto a esto último que decía Lucía, de cómo se relaciona con el contexto actual en el que vivimos, poder pensar quizás con respecto al impacto que tiene en nuestra subjetividad en términos singulares y colectivos todo lo que viene sucediendo, digamos. Tal vez como me quedaban esas como con puntos suspensivos para seguir pensando. En relación con lo que comenta Lucía, yo diría que
el concepto de vulnerabilidad, creo que lo tenemos que buscar en las distintas variantes o características o condiciones de vulnerabilidad que expresa la población, cruzado con la estructura de clases. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso decía, la vulnerabilidad de las poblaciones que están en villas miseria es una. La vulnerabilidad de la clase media que tiene un departamento o una conexión a internet o relativamente buena, algún equipo de celular, tablet o computadora para estar conectado, es otra vulnerabilidad. Quien vive en un barrio privado con inmensos parques y acceso restringido por sistemas de seguridad y qué sé yo, tiene otra vulnerabilidad. Creo que esto nos permite pensar estas diferencias a la luz, articulando lo que plantea Mezquita en el texto con lo que nosotros estamos viendo y con lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Sí, perdón, pensaba en esto de la multidimensionalidad del concepto de vulnerabilidad, ¿no? Justamente creo que venía a colación de lo que usted estaba diciendo. Sí, claro, sí. Creo entonces que como sujetos podemos estar atravesados por vulnerabilidades, más allá de la clase a la que pertenecemos o nos identificamos, y eso genera como redes alternativas en función de determinados reclamos. Uh-huh. Así es. Por otro lado, me pareció muy novedoso, además del estado fetiche, este concepto de que no se es, sino que se está. ¿Sí? Me parece que pensaba en otra materia que estoy haciendo, de corte muy existencialista, en donde la solución es ser, ¿sí? Y pensaba la diferencia, ¿no?, de solución con el estar, ¿no? Cómo cambia a nivel ontológico, ¿no?, el ser. Claro. Sí. Tal vez los ingleses lo resuelven con el to be, ¿no?, que son las dos cosas, ser y estar, pero nosotros tenemos una diferencia en los dos conceptos. Y creo que, como lo explican los brasileños en el texto, allí está, nos permite hacer esa diferencia que es saludable, ¿no? Porque cuando uno esencializa algo, ya convierte a toda la persona en eso. Entonces, una persona es vulnerable, implica un nivel de estigmatización. Sutil, pero es un nivel de estigmatización. El hecho de estar vulnerable permite correrlo de eso y mantener ese estatuto, digamos, humano, que es necesario mantener para que las personas no puedan ser aniquiladas, que es lo que dice Agamben en el concepto de nuda vida. Cuando alguien pierde el estatus de humano, puede ser eliminado, que es lo que ocurre en toda guerra, digamos, ¿no? Pero no solamente en la guerra. Lagarde dice población excedente y ella no solo se refiere a los viejos, muchos pensamos que también se refiere a los pobres. Sí, claramente no se está dirigiendo ni a ella ni a su estatus de gobierno. Lucía tiene razón en el comentario que hace, pero me parece que lo podemos tomar la próxima porque abriría una discusión muy rica cuando dice que el Estado como árbitro sería una cuestión utópica cuando todo el sector político pertenece a la parte rica de la población. Me parece una reflexión que vale la pena que la tomemos para debatirla. Bien, estudiantes, ponemos un punto acá. Nos encontramos el lunes próximo, no, que es 25 de mayo. Nos encontramos el otro.
Perfecto. Gracias por escucharme en silencio atentamente. Nos vemos nos encontramos el lunes próximo. Un abrazo.